Ok, vamos a hablar ahora de lo que es el TRIAC. El TRIAC, bueno, por lo menos yo considero que es más fácil o conviene más verlo primero que el DIAC, porque el DIAC, que es el componente que sigue, que es un tiristor también, de la familia de los tiristores, tiene un comportamiento distinto y bueno, yo considero que es mejor verlo primero que el DIAC porque se parece mucho al SSR que acabamos de ver, el comportamiento. Entonces, bueno, básicamente un TRIAC es un SSR que funciona en corriente alterna. De hecho, estas últimas dos letras AC vienen de corriente alterna. Vendría siendo como triodo de corriente alterna. La traducción y la contracción viene siendo TRIAC. Ok, ¿qué es el TRIAC? El TRIAC, bueno, tiene este símbolo. Vean que es algo parecido al del SSR, solo que, bueno, como que tiene un diodo más. ¿Y por qué? Es porque internamente se compone de dos SSR en antiparalelo, como dice aquí arriba. Entonces se conectan de esta forma. A un terminal se le llama ánodo 1 o ánodo 2, también se le pueden llamar MT1, MT2 o MT de main terminal o terminal principal en inglés, o simplemente terminal 1 y terminal 2. Ya no se habla de ánodo y cátodo como cuando estábamos con el SSR, pero ambos sí tienen puerta. La puerta igualmente va a ser la activación a como se hacía en el SSR. De hecho, vean que la puerta se saca de unir las dos puertas de los dos SSR que se conectan, y de esa forma se obtienen las tres patillas del TRIAC. Entonces, ¿qué hace el TRIAC? Básicamente es un SSR que funciona en corriente alterna. O sea, él va a necesitar un pulso en puerta para empezar a conducir, igual que el SSR. Entonces, no voy a explicar en tanto detalle ese asunto. Entonces, a diferencia del SSR, ya él va a aprovechar toda la onda de corriente alterna. ¿Ven? Porque recuerdan que anteriormente con el SSR solo aprovechamos media onda, ¿verdad? De hecho, aquí le puse rectificador de media onda y ven que solo está la parte de arriba. Esta parte de abajo la perdíamos, pero ya con el SSR, como él funciona en corriente alterna, va a aprovechar toda la onda. Entonces pues me va a transmitir más potencia, porque recuerden que al fin y al cabo esto que yo relleno, como quien dice, esta área vendría siendo la representación de la potencia, y vean que esta área va a ser mucho más grande, obviamente, que esta que yo tenía aquí, que era como la mitad nada más. Entonces, al fin y al cabo, este componente me va a transmitir más potencia que el SSR, al ser de corriente alterna. Y al igual que el SSR, necesita un pulso de puerta positivo para funcionar. Entonces ya ustedes han visto cómo se hace el pulso positivo en un SSR. En el TRIAC se hace exactamente igual. Entonces, de esa manera, yo una onda la puedo recortar de manera controlada por medio del disparo, como hacíamos con el SSR. Nada más que ahora yo estoy aprovechando la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces voy a tener una mayor transmisión de potencia. Y básicamente eso se trata del SSR. Ahora, bueno, para ver si aquí no sigue nada más. Vamos a ver el DIAC. El DIAC es precisamente el que me va a generar este tren de pulsos de disparo de manera controlada. Entonces vamos a ver cómo lo hace para poder controlar. Recuerden que al fin y al cabo el que me da el control son los disparos de puerta. Y bueno, para eso son los otros componentes que vamos a ver, que me van a generar los trenes de pulso de manera controlada para yo, con el TRIAC o con el SSR, ya sea con cualquiera de los dos, hacer un recorte de la onda de tal forma que yo obtenga lo que necesite de ella, y así de esa manera regular potencia. Entonces, bueno, yo pienso que básicamente eso sería lo del SSR. Me olvidó muy importante, la curva característica. La curva característica del SSR
denme un chancecito mientras la busco. Aquí la tengo. Bueno, de manera simplificada vendría siendo esta. Recuerden que al igual que el SSR, bueno, la curva del TRIAC sería. Básicamente se parece mucho a la del SSR. De hecho, bueno, busquemos la del SSR. Nada más que recuerden que al igual que la del SSR pueden haber, como quien dice, dos versiones de gráfica. Yo puedo tener esta, porque al igual que el SSR, dependiendo del voltaje que yo aplique entre, bueno, terminal 1 y terminal 2 en este caso, la corriente de puerta puede ser más grande o más pequeña, a tal punto que también puede llegar a ser cero. Entonces, si ustedes buscan en la hoja de datos de este componente, van a ver que él también se va a disparar después de un voltaje muy alto. Recuerden que en el SSR que vimos la vez pasada era de 400 voltios. Para este no voy a buscar hoja de datos, pero de una vez se los digo, que al ser el comportamiento ser muy parecido al SSR, la hoja de datos también va a ser muy parecida. Entonces recuerden que dependiendo del voltaje que ustedes aplican, por lo menos en este caso entre terminal 1 y terminal 2, entre más grande sea, esa corriente de puerta va a ser cada vez más pequeña, hasta tal punto que puede llegar a ser hasta cero cuando supera este punto aquí máximo. Entonces recuerden, él se comporta básicamente como un diodo. ¿Se acuerdan? Que ustedes aplicaban un pulso de puerta aquí y él empezaba a conducir, o con diferentes voltajes, reduciendo el valor del pulso de puerta. Si nosotros lo comparamos con la gráfica del SSR, denme un chance para buscarla, vamos a ver que, bueno, por lo menos esta, que es parecida a la que estamos viendo, que básicamente es como un reflejo de este lado con respecto al de este otro. Vean acá, vean que este lado que me queda aquí abajo a inversa, recuerden que este lado a conexión inversa, es como un reflejo de este. ¿Por qué? Porque este componente ya funciona en corriente alterna. Recuerden que funcionaba solo en corriente directa, entonces por eso en directa tiene este comportamiento, pero en inversa tiene este otro, que era cuando él se bloqueaba y no conducía. Pero vean que básicamente esta gráfica de aquí en directa es igual que esta. Y en inversa, ¿qué es lo que pasa? Dice, hace un reflejo de esta, como un espejo hacia acá, un tipo espejo, porque ya este componente funciona tanto en corriente directa como en corriente alterna. Entonces cualquiera de las dos va a conducir, nada más que esta va a ser una conducción en directa y esta va a ser la conducción en inversa. Entonces, bueno, recordando la gráfica del SSR, el comportamiento es muy parecido. Sea el disparo de puerta, él se estabiliza a un voltaje. Creo que en el SSR eran 2.2 voltios y el resto de voltaje va a caer en la carga. Y este se comporta igual y ya se comportaría como un conductor. Recuerden que estas gráficas hacia arriba vienen a representar como el comportamiento de un conductor, que es cuando él está conduciendo la corriente como que si fuera un cable. Y bueno, yo creo que eso sería básicamente el detalle del